Muchas gracias por la paciencia y la espera el día de hoy. Bueno, comentarles que Procobre es una organización sin fines de lucro que se orienta a la promoción y difusión del uso del cobre y sus aplicaciones por medio de diferentes campañas y principalmente en el sector construcción. La construcción verde o construcción de viviendas sostenibles es ahora parte importante en la construcción de nuevas viviendas, sobre todo en países en vías de desarrollo. El uso de materiales eficientes como el cobre pues, constituye un aspecto vital en la construcción sostenible, tendiente a mejorar no solo la relación de la arquitectura con su entorno, sino también la calidad de vida de quienes habitan en esta clase de emprendimientos, que además brinda múltiples beneficios como, por ejemplo, confiabilidad, seguridad y compatibilidad con el entorno. Hoy tenemos el tema construcción sostenible, sinónimo de construcción segura, técnicas innovadoras y materiales que favorecen la certificación LEED. Nos acompaña el ingeniero Frederick Orloff, quien es ingeniero electricista de profesión, gerente de Open Ingeniería, expertos en conocimiento, Colombia. Es experto en diseño de iluminación, experto en LEED, en diseño y construcción de edificios verdes, construcción sostenible y eficiencia energética. Es además miembro del US Green Building Education Provider, LEED Green Associate, Accredited Tire Design, miembro del Global Environment Standard y miembro de la sección Latinoamérica del Comité de Educación y la sección eléctrica de la NFPA. Dejo con ustedes al ingeniero Frederick Orloff para comenzar este webinar. Aló, buenos días. Bueno, entonces damos inicio a nuestra presentación. Ya habíamos estado en otras sesiones anteriores. Hoy queremos hacer un complemento de lo que habíamos realizado en días anteriores. Agradezco nuevamente a Procobre del Perú específicamente por permitirme participar con ustedes. Entonces, vamos a hablar de eficiencia energética y construcción sostenible y voy a empezar con un tema que tiene que ver con una construcción tradicional. Entonces, en una construcción tradicional, básicamente lo que hacemos, vamos a construir un edificio, centro comercial, un hospital, y entonces vamos a invitar a diferentes contratistas, y entonces tenemos al electricista, por supuesto, al que maneja los aires, al que maneja las aguas, todo el staff que se requiere obviamente para hacer una construcción. Y al empezar, cada quien va a hacer su ejercicio. Primero los invitamos a participar y ellos nos van a cotizar generalmente lo que tiene que ver con sus materiales y su mano de obra, y algunos cobrarán el diseño. Y empezamos a trabajar en la obra y vamos a encontrar de pronto durante el desarrollo de las mismas algunas dificultades, como por ejemplo que la electrobarra o el ducto donde van las barras o los conductores se van a cruzar con el centro de cómputo, y que las aguas negras o blancas van a pasar por encima del centro de cómputo, y al final vamos a tener una serie de problemas porque alguien tiene que desplazar su parte constructiva, ya sea el del centro de cómputo, ya sea el del aguas, etcétera, y eso pues va a generar y acarrear unos costos adicionales en el proceso. Eso hace entonces que las obras se vuelvan ineficientes, que claramente no podamos tener algo que llamamos retorno de inversión o ahorro en la obra. Ese es el típico construcción tradicional. Vamos a un comité técnico y hacemos un avance de obra. Y entonces, generalmente en este tipo de construcciones que se hacen hoy en día también, básicamente, como lo mencionaba anteriormente, se habla solo de cuánto cuesta mi producto, cuánto cuesta mi mano de obra, y empezamos a trabajar y luego haremos adicionales de obra.
Cuando hablamos de una construcción LEED, una construcción sostenible, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una primera reunión y en esa primera reunión debe estar presente el propietario, quien tiene el dinero, la inversión, y vamos a tener un equipo de diseño, mi equipo de diseño, mis arquitectos, todas las personas que trabajan en el diseño, y vamos a invitar a todos los posibles contratistas que participarían en el proyecto. A ellos les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de edificación vamos a construir, cuál va a ser su aplicación, y ellos van en esa primera reunión, primero, a estar de acuerdo si quieren participar en el proyecto, obviamente, y segundo, qué requiere cada uno de ellos para ejecutar bien su proceso. Por ejemplo, el señor que va a poner el transformador va a decir: yo necesito un espacio de 9 metros cuadrados, preferiblemente en el sótano. Otro va a decir: yo voy a poner mi centro de cómputo en el centro del edificio. Si es un edificio de 30 pisos, lo voy a poner en el piso 15 para que la distribución sea en estrella. Si hablamos de manejo de aguas, entonces va a decir que requiere unas canalizaciones o unos tanques en determinado sitio. Y al final del ejercicio, en esta primera reunión, cada uno de los especialistas va a aportar qué requiere para evitar que más adelante vayamos a tener problemas en el desarrollo de nuestra construcción. Y entonces aparece algo que se llama el costo del ciclo de vida. Entonces, ¿qué es el costo del ciclo de vida? Vamos, obviamente, como en una construcción tradicional, a cotizar materiales, mano de obra, diseño, pero también vamos a incluir en este proceso si el producto, si esa instalación, si ese equipo requiere mantenimiento, si tiene unos costos de operación. Vamos a ir más allá del simple precio de compra y precio de instalación. Y cuando termine su ciclo de vida útil este equipo, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a tirar al mar, lo vamos a tirar al río, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de una construcción sostenible, vamos a mirar que el equipo sea funcional, que perdure, pero sobre todo que no le vaya a hacer daño al planeta esos materiales que estamos instalando, y que además, obviamente, en este proceso sean eficientes y que tengan una vida útil un poco seguramente mayor a la de un producto tradicional, y que finalmente, cuando termine su ciclo de vida útil, no me vaya a contaminar mi planeta. Y aparece algo que se llama el LCA. ¿Qué es el LCA? Es un análisis de ese producto para preguntarles a los fabricantes de dónde los sacaron esos materiales, qué daño le hicieron al planeta cuando sacaron los materiales, cuál fue el porcentaje de calentamiento global en que se incurre al fabricar este producto, y luego también qué vamos a hacer con ese producto cuando termine su ciclo de vida útil, si esos materiales con los que los fabricaron los vamos a poder reusar, reutilizar, reciclar. Y en eso todos nosotros sabemos que el cobre cumple ese buen papel. El cobre es 100% reciclable, terminando su ciclo de vida útil, aunque también sabemos que el ciclo de vida de los productos que tienen cobre, pues tienen una muy larga vida. Y vamos a solicitarle a todos nuestros contratistas, el eléctrico, el que maneja aguas, etcétera, 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 vamos a solicitarles a todos que me entreguen esos diseños en un software que me permita ver todos los subsistemas, unos sobre otros, entrelazados, uno al lado del otro, para evitar problemas como el que mencionábamos en un principio. Que la tubería no va a pasar la tubería de aguas no pase por encima de mi centro de cómputo, que las electrobarras no vayan a atravesar otros elementos que no tendría por los cuales estar pasando, que las tuberías no se vayan a intercalar, a entrelazar, porque eso me generaría costos adicionales. Y entonces existen varios software. Actualmente es obligatorio presentar para un proyecto LEED un software. Voy a mencionar uno como el Revit, por ejemplo, aunque existen otros,
que podrían permitirme ver en tercera dimensión con diferentes layers cómo voy a poder ver mis instalaciones en el plano y poder claramente hacer las correcciones sin ningún costo, porque estamos hablando de un plano, decimos vamos a mover esta tubería 3 centímetros, vamos a subirla 1 metro. Aquí tenemos, por ejemplo, que tiene que ver con manejo de aguas, con tuberías cobre u otros materiales, las tuberías eléctricas, las tuberías de comunicaciones, y poder ver en un solo ejercicio cómo se van entrelazando entre ellas. Entonces, hoy en día, para una construcción que va a ser eficiente, que va a ser sostenible en el tiempo, me permite poder montar todos los esquemas, todos los planos en una sola, en una sola vista, para poder realizar todas las modificaciones pertinentes. Entonces, como les digo, es una gran herramienta que me va a permitir al final poder realizar una construcción sin incurrir en costos y gastos adicionales, porque todo lo hemos corregido previamente antes de empezar su construcción. Y entonces, aquí entrarán varios elementos que tendremos que mirar. Más adelante vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las propiedades del cobre en el manejo de agua, sistemas de calefacción, en lo que tiene que ver con la construcción de equipos que son el corazón del edificio, como es la parte eléctrica claramente. Un edificio sin electricidad pues no opera, no funciona, no podríamos realizar ninguna labor dentro del edificio si no contamos con ella. Entonces hablaremos de las propiedades del cobre, como su maleabilidad, resistencia a la corrosión, resistencia a las presiones internas, la conductividad claramente, comparada con seguramente algunos otros elementos. Ya volveremos a esto. Entonces, dentro de las recomendaciones para el día de hoy era construir un edificio. Entonces ya empezamos desde el momento en que reunimos a nuestros contratistas y cada uno en su campo nos va a decir qué requiere. Y entonces hablamos de la parte que mueve mi edificio, que es la parte eléctrica. Entonces empezamos con un transformador. El transformador va a recibir operador de red, quien quiera que él sea, la energía, y luego vamos a utilizarla, esa energía, en mi edificio. Y entonces empiezo por lo que tiene que ver con el transformador. Esto, esta imagen, que es un transformador verde, una hoja que me va a decir que es ecológico seguramente, primero porque tiene cobre, que al finalizar su ciclo de vida útil lo podremos reutilizar. Ninguna de las partes que tiene un transformador seco contamina, todo se podrá reutilizar, reciclar. Vamos a mirar que es eficiente energéticamente comparándolo con otras formas de transformar la energía, que finalmente no conozco sino dos. O hay transformadores en aceite o hay transformadores secos. Dentro de los secos seguramente podríamos hablar de los que vienen en resina y los que vienen abiertos. Los abiertos poco a poco han ido también desapareciendo del mercado. Pero si hiciéramos esa comparación y esa evaluación para tener en cuenta dentro de mi construcción LEED, entonces vamos a hacer esta comparación. O tenemos un transformador seco o tenemos un transformador en aceite. Pero si tengo un transformador en aceite, vamos a ver que la norma me dice que tengo que hacerle una bóveda. ¿Por qué? Y que esa bóveda, dependiendo de la potencia, debe tener una resistencia al fuego de 3 horas. Y que si, y claro, como explota, porque ese aceite es un elemento combustible, entonces también tengo que poner unas puertas cortafuego. Y también las normas internacionales me dicen qué voy a hacer con ese, cómo debo hacer esa bóveda y esas puertas cortafuego, que debe tener una resistencia al fuego durante 3 horas, a no ser que tengan sprinkler, etc. Pero más allá de todo esto, pues es un transformador que primero son grandes, son ineficientes, pero tienen aceite, y cuando tienen aceite hay que hacerle mantenimiento a ese aceite, y cuando le hacen el mantenimiento al aceite, en alguna parte tendrán que llevar ese aceite. Pregúntenle en algunos países existen normas que dicen que deben dar un adecuado tratamiento a este tipo de residuos que contaminan el planeta, pero el certificado no es suficiente. Hay que preguntarle al amigo
¿Qué va a hacer con ese aceite? ¿A dónde lo va a llevar? No, no se me ocurre pensar qué más podamos hacer con el aceite. Alguien me decía que inmunizar madera, pero la madera no está dentro de los conceptos de la construcción sostenible, a no ser que sea rápidamente renovable. Entonces, a la final, sin ir muy lejos, el aceite va a parar en alguna parte. Claramente contaminando, ¿no? Alguien me decía, no, eso lo enterramos en canecas. Yo le decía, mientras no lo entierren en las canecas al pie de mi casa, y de todas maneras se le está haciendo un daño al planeta. Entonces, en alguna parte va a parar ese aceite. Es una preocupación, también ocurre con los autos, ¿no? No solamente con el transformador del aceite, con el aceite de los autos también pasa exactamente igual. Finalmente vamos a contaminar nuestro planeta. Eh, yo no quiero tener problemas en mi edificio LEED, entonces pues tengo dos opciones. O utilizo un transformador que utiliza aceite o utilizo un transformador que no lo utiliza. Y si no lo utiliza, pues me voy entonces a utilizar un transformador seco. Lo único que requiere un transformador seco es una celda, una protección, para evitar que las personas puedan entrar en contacto. El transformador seco es libre de mantenimiento, no requiere hacerle cambio de nada. No de inspección, porque igual puede entrar un gato y electrocutarse, habrá que retirarlo. Pero absolutamente libre de mantenimiento, no requiero una construcción especial, no requiero una bóveda que tenga resistencia al fuego de 3 horas, no requiero foso, no requiero puertas cortafuego. Y bueno, habrá algunas partes normativas que me dicen, oiga, si va a utilizar un transformador seco, pues por lo menos aíslelo de las personas. Y ahora ya les voy a mostrar lo que dice las normas internacionales. Entonces puedo utilizar rejas o puedo utilizar celdas, va a depender un poco de la conformación de mi instalación, el espacio que tenga y obviamente la potencia del transformador, porque para transformadores de más de 112.5 kVA secos ya se requiere no este tipo de construcción como una malla, sino ya requiere una celda, como esta que ustedes están viendo acá, que obviamente es accesible solo a personal calificado. Entonces aquí está la parte normativa, esto es del NEC 2014. Para todos los países que hoy nos escuchan, de América Latina o de España, etcétera, los transformadores secos pues son válidos en todas partes del mundo. Finalmente un transformador lo que hace es que transforma un nivel de tensión, nada más. Como también siempre lo he dicho, la corriente es universal. Un amperio en Rusia es exactamente igual a un amperio en España, igualito a un amperio en China, igual a un amperio en México, igual a un amperio en Perú. Entonces, la corriente es universal. Y por supuesto que las normas, cuando empieza a hablar cada uno de los países en donde estemos ubicados, hay normas locales, regionales, nacionales. Pero lo que dice el LEED es lo siguiente. Para un edificio, una construcción LEED, utilícese las normas. Debes cumplir con las normas locales, nacionales, regionales o internacionales, la que sea más exigente. Y por lo menos todos los que estamos a este lado de América sabemos que la más exigente es el NEC, por eso hago referencia siempre a la más exigente, en este caso hablaremos del NEC 2014. Cada uno de los países, nuestros países latinoamericanos, tiene su propia norma que está basada en otras normas, como el NEC o la IEC 60364. Pero finalmente, como también lo mencioné, todas conllevan a lo mismo, a la seguridad. Como decimos, 25 miliamperios matan a una persona, ya sea en Rusia o ya sea en Lima, y la corriente además es socialista, no tiene estrato. 25 miliamperios matan a los ricos o a los pobres. Entonces, siempre habrá que cumplir con las normas. Y entonces lo que dice el NEG es, para transformadores tipo seco instalados en el interior de un edificio, pues dice que los transformadores tipo seco instalados deben estar completamente encerrados, excepto por la ventilación, que si es de más de 105 kVA un transformador seco, pues debe estar dice por lo menos una resistencia de fuego de 1 hora.
Ahí están cubiertos todos los transformadores, ya hasta 112.5 kVA secos o más de 112.5 kVA. En ningún caso se requiere una celda, en ningún caso se requiere aceite, en ningún caso con un transformador vamos a generar contaminación. Y todo un poco más allá, y lo que estamos tocando el día de hoy, este tipo de materiales, de productos, es que me van a ofrecer más eficiencia, porque voy a tener menos pérdidas en vacío. Si yo comparara un transformador en aceite con un transformador seco de la misma potencia, voy a encontrar que está del orden del 50% menos las pérdidas en vacío en un transformador seco. No se me preocupen todos ustedes, los fabricantes de transformadores, todos los fabricantes de transformadores de todas las marcas están migrando a hacer transformadores secos. El transformador en aceite afortunadamente va perdiendo cada vez más adeptos, obviamente por el tema del conocimiento. Y entonces, si empezamos a hablar de ventajas comparadas con un edificio, con un transformador en aceite y un transformador seco, y cómo eso me aporta puntos dentro de mi construcción Lean. Pero recuerden que hay un capítulo que se llama Materiales y Recursos, que hoy en día dice exactamente, utilice por lo menos 20 productos de 5 diferentes fabricantes que cumplan con los siguientes requisitos, y arranca pues todo un capítulo que alguna vez comentamos. Pero comparándolo con el tema del transformador, pues un transformador en aceite ocupa más espacio que un transformador seco, y un espacio en un centro comercial, en un edificio, etcétera, es dinero. El otro día me decía un arquitecto, pero Frederick, estamos peleando por 10 metros cuadrados en este centro comercial, y yo le decía, pero es que estoy comparando 10 metros cuadrados que requiere una bóveda comparado con 3 metros cuadrados que requiere una celda, y me dice, pero ¿qué son 7 metros cuadrados? Entonces le dije, entonces regálemelos. Me parece que ya no le gustó mucho el ejercicio. 7 metros cuadrados en un centro comercial es dinero. Y entonces, ocupa menos espacio, no requiere bóveda, no requiere puerta cortafuego, no requiere cárcamo, libre de mantenimiento, las pérdidas en vacío son menores y no tiene contaminación. Pero si hablamos del punto de vista de precio que tanto le gusta, alguien me dice, es que un transformador en aceite vale $100, un transformador seco de la misma vale $140. Entonces el de compras dirá, pues compremos de aceite que vale menos, pero no ha sumado, no ha tenido en cuenta cuánto cuesta la bóveda, cuánto cuesta la puerta cortafuego, cuánto cuesta el cárcamo, y tampoco, mucho menos que hay que hacerle un mantenimiento, y tampoco ha evaluado cuántas pérdidas me van a representar, y mucho menos ha evaluado la contaminación que puede generar. Entonces, si uno hace estas comparaciones, todos y cada uno de los productos que vamos a aplicar al interior de mi edificio, toda esta evaluación la tenemos que hacer. Eso nos va a mostrar un retorno de inversión, un ROI, Return on Investment, un retorno de inversión, que hace que al final del ejercicio tenga una recuperación de todo ese dinero que he invertido con productos de excelente calidad, y mi edificio finalmente va a salir gratis. Como siempre digo, un edificio LEED sale gratis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo en todos y cada uno de los productos que vamos a instalar un ejercicio similar como al que les acabo de mencionar con los transformadores. Luego, ya tenemos el transformador, ahora vamos a hacer otra serie de cosas para garantizar la seguridad de mi instalación. Entonces, parte de lo que Procobre siempre se ha preocupado es en hacer instalaciones seguras. Pero ya tenemos la primera, que es el transformador. Ahora tenemos del transformador hacia el interior de mi edificio varias cosas para analizar. Primero, si voy a instalar conductores de cobre o aluminio, que también hemos mencionado en ocasiones anteriores, claramente bien comprobado, recomprobado, que el cobre obviamente es un mejor conductor, pero más allá de ser un mejor conductor, que podría alguien decirme, es que lo puedo reemplazar por un calibre mayor en aluminio, tiene que ver con los conceptos que mencionamos de corrosión, tiene que ver con los conceptos de creep, tiene que ver con los conceptos de punto caliente y tiene que ver con los conceptos de par galvano. Que, como hemos mencionado, para hacer una instalación segura, lo ideal en todos los casos es el cobre. Adicionalmente, primero, aunque hablamos de un retorno de inversión y de eficiencia, también hay que pensar muy claramente en lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Y entonces,
Ya sabemos que vamos a utilizar conductores en cobre, pero vamos a ver cómo es que se dimensionan esos conductores. Y bueno, ya dimensioné los conductores, por donde yo a los conductores, por un tubo, por una canalización, por una bandeja portacable. Voy a utilizar una barra. Y ya tengo los conductores y las canalizaciones y cómo dimensiono las cajas, por donde voy a meter esos conductores. Y cuando ya tenga las cajas y los tubos, canalizaciones, conductores y demás, pues los voy a llevar a un tablero, cómo dimensiono sus barrajes, el tema de las fases, el neutro, el tema de las puestas a tierra. Y algo muy importante que seguramente pues no quiero que se me escape, lo voy a mencionar de una vez, el tema de el dimensionamiento de los conductores tiene hoy mucho que ver con un concepto que no lo teníamos en cuenta hace unos 10 años, 15 años por las tecnologías que utilizábamos en los edificios, que son las cargas electrónicas. Hoy en día un edificio, todos los equipos que maneja tienen que ver con componentes electrónicos. Y entonces tendríamos un tema que se llama la iluminación. La iluminación hace unos años era incandescente, ahora tiene componentes electrónicos. ¿Era incandescente o era fluorescente? Incandescente desaparece porque es ineficiente. El fluorescente ya sabemos que también contamina, y si es fluorescente compacto con mayor razón. Tiene mercurio gaseoso o ahorrador de energía, le llaman en algunas partes, pero nadie nos cuenta que matan a las personas. Entonces nos queda LED. Entonces, y si hablamos de un edificio donde no hay aire acondicionado, la primera carga es la iluminación. Si hablamos de un edificio donde hay aire acondicionado, la primera carga será el aire y la segunda la iluminación. Y esta iluminación LED pues tiene componentes electrónicos, pero también están los computadores, también están las impresoras, también están las UPS, todo este tipo de elementos, pues me va a generar algo que se llama los armónicos. Y entonces, hoy en día es muy importante en el dimensionamiento de estos conductores tener en cuenta los armónicos. Y para los armónicos, pues también el NEC y las normas nacionales, regionales me dicen cómo debo dimensionar ese neutro, que el NEC dice el 173%, otros fabricantes dicen 2 veces el neutro, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso me va a generar unos calentamientos excesivos en mis conductores, y por supuesto en mis canalizaciones, y de ahí en adelante pues me va a generar puntos calientes. Entonces tener en cuenta eso. Existe, obviamente, para corregirlo, calcularlo, dimensionarlo, un curso que aplica para ello y se llama coordinación de protecciones. Y entonces en coordinación de protecciones miramos solamente cuáles son los tipos de breakers que vamos a cerrar, sino también cómo se dimensiona ese conductor para soportar, dependiendo de las cargas, esos armónicos que hoy en día es importante tener en cuenta. De lo contrario, nuestra instalación podría generar problemas, incendios, falsos disipados y bueno, y daños en general. Entonces, hablando del dimensionamiento de los conductores, cuando yo estoy haciendo mi edificio, pues primero voy a seleccionar qué tipo de conductores voy a utilizar, tanto en acometidas como en circuitos alimentadores, como en circuitos ramales. Y es una decisión que tomará nuestro diseñador, todos claramente con cobre ya, y eso mire en cualquier norma, el aluminio aplica más para líneas de transmisión y lo demás, pero hay muchos escritos, teorías y demás de evitar utilizar el aluminio al interior de una construcción, por los problemas que llamamos un conducto, si es un FC, flat cable, o si es uno de los que va por el piso, o si es un cable tipo AC, o si es un cable tipo NM, y cada uno de ellos, obviamente, con las aplicaciones que nos dice la parte normativa. No puedo utilizarlos como yo quiero. Un cable con aislamiento mineral, o un cable de medium voltage, o un cable tipo MC, el conductor que ustedes quieran. Entonces, allá empezamos a trabajar entonces en nuestra parte de dimensionamiento, qué tipo de conductor voy a utilizar, por qué lo voy a utilizar, cuál es la aplicación que tengo, si va a estar en una zona húmeda, en una zona mojada, en una zona seca, si va a estar bajo tierra, si voy a llevar la tubería en bandeja portacable, entonces tendrá que tener alguna otra connotación como estar marcado TC, si el cable debe estar libre de humos, bajo en halógenos, el famoso LSZH que hoy en día se exige en sitios de alta concentración de personas, etcétera. Entonces,
dentro de mi ejercicio de mi instalación segura, tengo mi transformador y ahora voy a llevar la energía de ese transformador. Voy a tener que seleccionar cómo la voy a llevar, qué tipo de conductor vamos a utilizar. Y entonces en esto, pues, todo el capítulo 3 del NEC me está diciendo, dependiendo de la aplicación, cuál conductor. Y cuando ya lo he seleccionado, pues tengo que mirar lo que llamamos ampacity, es decir, la temperatura generada por el paso de la corriente. Y ese ampacity me va a generar varias otras cosas, como las diferentes protecciones. También, cuando yo selecciono un conductor, también debo escoger por dónde lo voy a llevar. Entonces, la canalización también va a ser algo bien importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro diseño. Ya hemos seleccionado entonces nuestro conductor, vamos a meterlo por la tubería y podremos hablar horas acerca de los diferentes tipos de tuberías, si es tubería PVC, si es tubería EMC, si es tubería IMC, qué tipo de tubería es la más adecuada. Hoy no vamos a hablar si es tubería PVC y qué es lo que nos dice la norma, dónde la puedo utilizar, que viene potrada, embebida, que no puede estar a la vista, etcétera, sino más cómo dimensionamos esa tubería. Y en esto encontramos muchos constructores que la verdad no les veo un cálculo. Hoy en día en un edificio dentro del concepto LEED y en algunas normativas de algunos países se exige el cálculo, el dimensionamiento de esas canalizaciones por donde vamos a llevar los conductores. Empezamos entonces por el de las tuberías. Esto es un tema pues que está escrito también hace mucho tiempo, pero que de pronto lo dejamos al criterio de algunos cableros que nos regalan unas tablitas que nos dicen, por un cable de media pulgada puede llevar 3 cables calibre 10 o 4 calibre 12 o lo que sea. Pero hay que mostrar un cálculo que nos va a permitir hacerlo. Esas tablas que mencionamos son válidas cuando yo tengo el mismo calibre de conductores que van a ir por una misma tubería. Por ejemplo, si tengo solamente conductores calibre 10 AWG, pues miro la tabla a ver cuántos me caben en una tubería de 1 pulgada. El tema está en cuando yo llevo varios calibres por una misma tubería. Bueno, pues si llevo varios calibres por una misma tubería, tengo que preguntar al fabricante de mi cable cuál es el diámetro de ese conductor. Pero el diámetro externo, incluyendo el aislamiento. Aquí también tendremos que saber si ya seleccionamos un cable THHN, un THHW, un RHHW y todo lo que tiene que ver con los diferentes aislamientos que tienen los conductores. Eso hará que cambie el diámetro exterior del conductor. Y si ya tengo esos diámetros exteriores, pues me voy a la tabla 1, capítulo 9 del NEC, que me dice, atención, si mete un solo cable en un tubo, puede ocupar solo el 53% del área de ese tubo. Pero que si envía 2 cables por ese tubo, puedo utilizar solo el 31%. Y si van más de 2, vamos a utilizar el 40%. No me van a preguntar por qué con 2 el 31 y por qué más de 2 el 40. Es una pregunta que siempre nos hacemos. Pero ya tengo el ejercicio. Vamos a llevar más de 2 conductores, pues no puedo ocupar más del 40%. Y entonces, tengo el diámetro de cada conductor, el diámetro externo. Voy a calcular con su diámetro externo la sección, área igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Sumo todas las secciones de los conductores que encuentre allí y me voy a una tabla dependiendo del tipo de tubería que esté usando. Tengo la tabla de PVC, pero podría tener también la de MC, o podría tener la de IMC, o podría tener cualquier tabla que está en el NEC, y con base en esa tabla me voy aquí a esa sección que me dice más de 2 conductores. Perdón. Se me perdió el mouse. Pero bueno, voy a esta tabla que dice más de 2 conductores, el 40%. ¿Cuál es la sección que me dio? Vamos a suponer que me dio 760 milímetros cuadrados de sección, los conductores. Entonces busco 760, está por aquí, voy a escoger entonces un tubo en PVC, Schedule 80, que será diferente en la tabla para Schedule 40, que será diferente para EMT, que será diferente para IMC o para cualquier otro tipo de canalización. Y entonces me dice que tengo que escoger un tubo de 2,5 pulgadas.
Y ahora sí ya voy a lo seguro. En esto es importante el tema del diámetro por la seguridad, porque si llevo más conductores voy a tener mayor calentamiento. Ya hablamos también en la eh, sesión anterior que el tema del número de conductores por una tubería hace que reduzca la ampacity de los conductores, y entonces entre más conductores lleve menos. Por eso también se dimensiona solamente el conductor, la temperatura ambiente del conductor, el número de conductores que van por el tubo, sino también el tubo. Y eso cuando lo hago en una tubería, porque de pronto no lo quiero llevar los conductores por una tubería, de pronto los quiero llevar en una bandeja portacable. Ah, pues está bien. También vimos en una sesión anterior que si llevo los conductores por una bandeja portacable, entonces no voy a utilizar la tablita 310-16, sino la 310-17, es decir, no la que lleva conductores en tubo, sino la que va al aire libre. Y eso me permite tener un conductor con mayor posibilidades de aprovechar su sección para el paso de la corriente, siendo más eficiente. Y entonces, al ser más eficiente, puedo ser más económico y emplear menos recursos, menos dinero, para poder llevar la misma cantidad de energía de un lado al otro. Y somos eficientes y eso me ayuda a, obviamente, a conseguir puntos dentro del concepto Lean. Y entonces, así como vimos que hay una tabla para dimensionar la sección del tubo, pues también tenemos una tabla para seleccionar la sección o el ancho de la bandeja. Entonces tendremos que mirar cuáles conductores vamos a llevar y entonces con base en estas tablas también vamos a hacerlo, y eso también se pide en un edificio Lean, cómo se hace el cálculo de cualquier cosa que vayas a poner allí. No vas a poner las cosas por ponerlas, sino que hay que hacer un dimensionamiento. Y entonces hay otros elementos, pues si voy a ponerlo en una bandeja portacable, pues debe tener la sigla TC, que significa Tray Cable. Y el Tray Cable lo que significa es que ese conductor que tenemos allí tiene un aislamiento que soporta varias cosas. Primero, soporta aplastamiento. Van a estar al aire, van a estar unos encima de otros. Segundo, el tray cable también significa que es un cable que ha sido diseñado para que esté al aire libre, por lo tanto debe ser bajo en humos y cero halógenos, y debe estar obviamente con ese tipo de denominaciones para poderlo hacer, y ya lo podremos entonces instalar. Si yo tengo un cable TC, lo puedo meter dentro de un tubo, pero si tengo un cable que va a llevar por un tubo y no está marcado TC, por ejemplo un THHW, puede estar marcado TC, pues lo puedo poner en el tubo, pero si el THHW no está marcado TC, lo podría utilizar en una bandeja portable. Y entonces aquí hay que hacer el dimensionamiento, como les mencionaba, con unas tablas. Y ese dimensionamiento, si uno le pregunta a alguien, oye, ¿cuál es la capacidad de la bandeja? Dice el 100%, ¿el largo por el alto? Pues no. La capacidad máxima de una bandeja se calcula al 50%. Esta bandeja que ven aquí, bueno, traje esta imagen, está diseñada o calculada para el 50%. Si ustedes dicen, va a ponerle al 80%, los cables se salen. ¿Por qué al 50% y está llena? Porque los conductores son redondos y entonces, como son redondos, me van a quedar los intersticios de los conductores que también ocupan espacio. Y una bandeja portacable que se calcula el 50% va a quedar llena. Por eso también, y si uno ya empieza a mirar la norma muy juicioso, va a encontrar que la capacidad de llenado de una bandeja portacable no puede superar el 40% de la sección de la bandeja. Y bueno, ya está claro cuál es la razón. Y con eso vamos a hacer entonces los cálculos para llevar los diferentes conductores por mi bandeja con los diferentes calibres, un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 500, casi 1000, etc. Claramente hay que leer la norma. La norma me dice que si voy a poner conductores de un 0 hacia arriba con partidos con conductores menores a un 0, pues entonces tengo que poner una barrera sólida que separe esos dos. Y también dice que si pongo conductores de un 0 hacia arriba, single conductor, entonces que los debo poner en una sola capa. Pero también me dice que si utilizo multiconductores, pues puedo hacerlo en grupos de 3. Hay que leer entonces la norma. Eso sería otra presentación de cómo dimensionar una bandeja portacable, que tiene obviamente que mostrar
ese ingeniero cuando va a hacer el edificio, como cualquier edificio, no tiene que ser solamente el LEED, pero eso aplica para cualquier edificio. Y con eso vamos a garantizar una construcción segura de lo que estamos hablando, bien dimensionada, bien hecha, buenos conductores, buenas canalizaciones, bien dimensionado lo que tiene que ver con el ampacite, bien hechos los cálculos de cómo se va a hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos la columna que me dice si voy a utilizar solo conductores menores a un cero, o voy a colocar conductores, los que llamamos multiconductores, en una sola bandeja, cuál debería ser el ancho dependiendo de la sección. Pero si estoy compartiendo conductores menores a un cero con conductores mayores, pues aparece estas tablitas que me dicen cómo es que lo voy a dimensionar, y dependiendo de esa dimensión que haga, cuál es el ancho de la bandeja que voy a utilizar. Ahora, no quiero utilizar cables, no quiero utilizar tubos, no quiero utilizar bandejas por cable. Entonces está la otra opción, utilizar electrobarras. Las electrobarras me van a permitir ser más eficiente aún que la bandeja portacable. Hemos empezado con el tubo, del tubo pasamos a la bandeja y de la bandeja pasamos a la barra. Y bueno, con la barra pues seguramente vamos a ser más eficientes. Hacemos barras claramente en cobre que van a permitir que yo pueda llevar esa energía que me sale de mi transformador para hacer una distribución a lo largo de todo el edificio sin necesidad de hacerlo. Si uno se pudiera imaginar un edificio como este llevando tubos o bandejas, pues va a ser innumerable. Bueno, de pronto en esta imagen no lo podríamos apreciar tanto y no podríamos ver aquí qué tan eficiente es. Ese es un cálculo que también tenemos que hacer, mostrar por qué es eficiente. Y para eso no solamente basta hacerlo con los software que le mencioné, sino también existen unos software que el LEED me dice, como el LEED Mass, el Q, etcétera, el Quest, que me van a permitir mostrarle a la persona que está evaluando que efectivamente mi edificio sí ahorra energía. Yo aquí podría hablar horas diciéndoles, pero también tengo que demostrarlo. Pero si me voy a comparar este edificio, pues de pronto no mucho, pero si de pronto les muestro este otro, dirán, oiga, ¿cómo hacer un edificio de este tipo con cables o bandejas portacable? Mejor hacemos un foso. Ese foso me permite subir una barra y luego poder hacer distribución en cada uno de los edificios. Si uno mira el edificio más alto del mundo, como es el edificio Burj Khalifa, entonces encontramos que están dimensionados con todos con electrobarra. Si alguien me pregunta, un edificio de más de 5 pisos, yo aplicaría tener hoy por hoy una electrobarra porque es mucho más eficiente. También existe obviamente la parte normativa de barras. Me va a decir que las debo llevar por un foso, que después ese foso no debe ser el del ascensor, debe ser un foso independiente. Lo voy a mostrar con mi software de arquitectura, donde estoy mostrando que requiero ese foso solo para la electrobarra, que debe ser inspeccionable cada 3 metros, etcétera. Todo está escrito obviamente en los parámetros normativos, que de pronto algún día también podremos compartir con ustedes en esos temas de dimensionamiento. Y bueno, ¿y cómo dimensiono las cajas? Me preguntarán. Bueno, pues las cajas también tienen que dimensionarse. No voy a poner una caja porque se me dio el deseo de poner una caja. Hoy voy a poner una caja 4x4, ya hablamos en pulgadas. O voy a poner una caja de 20x3 porque quiero poner una caja de 20x3. No, es un dimensionamiento. Y ese dimensionamiento tiene que ver con el número de tubos que voy a tener en mi caja. Y entonces cuando empiezo a hacer mi dimensionamiento de mis conductores, que van a llegar a para hacer distribución y van a llegar por tubería, van a llegar por bandeja y de la bandeja sale una tubería que va a llegar a una caja, que va a ser una caja de distribución o una caja de paso, pues la tengo que dimensionar. Y entonces también la norma me dice cómo hacerlo, pero básicamente dependiendo del número de tubos, pues existe una fórmula. Por ejemplo, en este caso la fórmula me dice que si tengo hay varias filas de tubos, pues tal vez escogí el ejemplo más difícil, pero que de pronto podemos ilustrar mejor. Si tengo 2 filas, en este caso de acometidas de tubería, voy a coger la tubería de mayor diámetro, en este caso es de 2 pulgadas, las otras son de 1 pulgada, multiplico por 6, la primera, la más grande, 6 por 2, 12,
6 por 2, 12, y luego sumo las otras 12, 13, 14, 15, 16, 17 pulgadas. Y aquí tenemos 3 tuberías de 2 pulgadas, entonces multiplico por 6 la primera, 6 por 2, 12, y 2, 14, y 2, 16. Y escogemos el mayor número de las dos filas. Como este me dio 17 y este me da 16, pues entonces lo que me está diciendo es que esta caja debe tener una longitud opuesta a la pared por dentro de las tuberías de 17 pulgadas. Si entraran tuberías por esta zona, pues también tendría que hacer exactamente el mismo cálculo y tendría que determinar cuál es el largo y el ancho. Y eso, cálculos los muestro. Cada caja que yo pongo lo muestro. Si es una caja de paso, entonces vamos a mirar cuáles conductores entran. Me voy a la tabla que también está en el NEC que me dice cuál debe ser la sección de cada conductor. Y si hago empalmes o hago uniones o meto un producto como un interruptor, un toma corriente, también me dice la norma de qué tamaño debe ser la caja. Y esos cálculos los mostramos para decir que esta instalación que estamos haciendo está bien hecha y segura. Ya me pregunté qué tiene que ver el tamaño, que no es lo mismo poner un montón de conductores, unos pegados encima de otros, que me van a generar una temperatura mayor, que finalmente podría generar un incendio. Entonces mostramos los cálculos de mis cajas. También, si tengo curvas o cajas de paso o de al lado, que llaman algunos, también existe norma para calcular, bueno, una fórmula para calcular cuál es el largo del ancho, dependiendo del diámetro del conductor. Básicamente, este que está por aquí lo multiplicamos por 6 en este caso. A 6 por 3, 18 debe ser el diámetro 6. Con eso voy a determinar cuál es la distancia que deben tener estas dos boquillas para hacer mi alado. Y esos cálculos también los mostramos en mi instalación. No es poner cajas, es hacer un buen diseño. Y bueno, ya tengo entonces mi transformador, tengo mis cables, ya sé si los voy a llevar por tubo, por bandeja, por electrobarra, ya dimensioné mis cajas de paso y bueno, tengo que llegar a un tablero. Y de ese tablero, de ahí para allá empieza mi instalación interna, que será tema seguramente de otro webinar. Ya tengo entonces todos los elementos, llegué a mi tablero y entonces tengo que dimensionar mis barrajes. Tengo que saber ahora sí cuál es la carga final que tengo conectada a mi tablero y con esa carga final vamos a determinar cuál es la capacidad de la capacity de mis barrajes, la capacidad de corriente, la temperatura generada por esos barrajes, qué tipo de instalación tengo, si es monofásica, bifásica, trifásica, y claramente seleccionar, dependiendo del número de circuitos, pues un tablero. Este tablero, barrajes en cobre, claramente. El cobre ya hemos mencionado varias veces, existen diferentes tipos de breaker, por ejemplo, si es un breaker enchufable, es importante que sea cobre-cobre. Si ponen cobre con otro elemento, vamos a tener el famoso problema creep, que hace que se dilate más el aluminio y entonces me va a generar a la larga un punto caliente. Entonces, mi instalación segura, pues la voy a hacer con cobre y voy a buscar breakers o interruptores automáticos que también tengan sus terminales en cobre o bronce para evitar esa dilatación que se va a generar por el paso de la corriente. Y entonces tengo mi instalación, tengo mi tablero con los barrajes, obviamente barraje para neutro, barraje para tierra aislada. En la sesión anterior que hicimos con Procore mostré algunas normas que decían que si tengo, en este caso, vamos a ver cuántos circuitos tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 circuitos, por 2, 24 circuitos, pues entonces la barra debe tener 24 agujeros, o la barra del neutro, que es esta que se encuentra en la parte superior, 24 agujeros. ¿Qué dice NEC? NEC dice, cada circuito ramal debe tener un neutro, y el neutro no debe ser compartido. Conozco instalaciones que demandan el neutro compartido, no tiene sentido, es peligroso. Entonces cada una debe tener el neutro. Y lo que también dice el NEC es que cada circuito ramal debe tener una tierra. Por eso entonces ven una barra también con 24 agujeros, obviamente más la que me va a llevar el famoso grounding o el electrodo o el conductor que conecta el electrodo por esta tierra. Y entonces esta es un buen dimensionamiento de un tablero. Cada circuito ramal debe tener un neutro y una tierra. Y que vayan agrupados o no, ya va a depender.
Ya también saben cómo se dimensionan los tubos. Los tableros tendrán unas distancias de aislamiento. El fabricante me las debe proporcionar. Para que yo esté seguro, debe tener una capacidad interruptiva, que también hemos mencionado. Cualquier tipo de cerramiento debe tener una capacidad interruptiva que garantice que mi instalación, en caso de un cortocircuito, no se va a explotar. Entonces también dimensiono mi tablero. Estos son de distribución, pero podría ser un tablero de acometida, también claramente con barrajes en cobre, con los colores que nos dice el NEC, amarillo, azul, rojo, con las conexiones adecuadas, terminales de ojo, con los torques adecuados que el fabricante nos diga, aisladas adecuadamente con aisladores especiales, pero que ya he dimensionado entonces cuáles son esas características. Y entonces ya llegué a mis tableros, ya tengo mi tablero de distribución, ya viene la acometida interna y con todo esto que hemos mencionado, pues claramente tendremos una instalación segura. Eso desde el punto de vista eléctrico, pero hoy en día hoy en día hablamos de energías renovables. Entonces, al hablar de energías renovables, estaremos entonces diciendo, oiga, ¿qué podemos hacer? Y entonces están los famosos paneles solares, los vidrios BIPV que dejan pasar la luz y generan energía. Y todo esto también tiene que ver con, obviamente, eficiencia energética. Pero hay un tema que tiene que ver con el calentamiento del agua. Y entonces, si yo quiero ser eficiente calentando el agua, mire que el agua tiene que ver, obviamente, con mucha eficiencia. Puntos que sean, desde el punto de vista naturales, aprovechar la luz del sol para calentar el agua, pues sería fantástico. Además que el agua puede permanecer caliente durante varias horas, entonces se calienta durante el día y durante la noche permanece caliente. Entonces aparecen los famosos colectores solares, y los colectores solares pues me van a permitir manejarlo claramente, y aquí sí tenemos que ser enfáticos, tiene que ser en cobre. ¿Y por qué en cobre? Cuando estamos hablando de agua, pues hay movimiento del agua. Yo necesito que el agua fluya al interior de mi tubería. Y para que el agua fluya fácilmente al interior de mi tubería, debe estar una superficie lisa al interior de la tubería. Y en ese, nadie más que el cobre puede garantizarlo. Si yo tengo una tubería que es completamente lisa, pues entonces voy a tener que fluya. Pero de pronto podría tener cambios de temperatura. Hay países donde en invierno al sur del continente o al norte del continente hay inviernos que pueden congelarme esa agua que está allí fluyendo. Entonces también el tubo de cobre tiene una ligera dilatación que me permite que la tubería no se rompa. Uno de los grandes problemas que tienen las instalaciones en donde hay climas extremos es que la tubería de calefacción se rompa. Entonces, el cobre nos, amén de lo que ya he mencionado anteriormente, también me garantiza o me permite poder tener una instalación que es más segura cuando tengo cambios del volumen del líquido, porque pasa de líquido a sólido y entonces aumenta su volumen en 9% y podría generarme problemas. Entonces en eso del manejo de aguas, en lo que tiene que ver con los colectores solares y también con los pisos térmicos, el cobre es un excelente amigo que me permite hacer una instalación también confiable, que nos permita obviamente estar tranquilos. Presentaremos obviamente todos los cálculos iguales, manejaremos los deltas de temperatura, tendremos que presentar nuestros correspondientes informes y podemos entonces aprovechar al máximo mi instalación. En estos días me encuentro por acá, por el Perú, entonces quise mostrarles cómo está el Perú dentro del concepto LEED. Entonces ustedes pueden entrar a la página cuando tengan tiempo, pues, www.usgbc.org, US Green Building Council.org, y allí van a encontrar una pantalla, pican aquí donde dice directorio. Cuando piquen directorio van a encontrar que hay personas y hay proyectos, buscan proyectos, lo pueden hacer
país obviamente de América, pero pues, lo hemos hecho hoy con Perú. Y al picar Perú aparecen 113 resultados. ¿Qué significa este número 113? Significa que en el Perú ya hay 113 proyectos que están trabajándose dentro del concepto LEED, de los cuales 44 ya cuentan con la certificación. En estos días que he estado por acá visitando, ayer estuve justamente en un edificio que tiene certificación LEED, y como siempre lo digo, un edificio LEED es igual en Lima, en Santiago, Bogotá, en Washington, en Nueva York, iguales. Todos son preciosos, todos son bonitos, todos tienen espacio, aprovechan al máximo la luz natural, buena iluminación. Seguros, si uno va a la subestación, encuentra que tiene todas las distancias recomendadas. Este es un edificio dentro del concepto LEED, está más, insisto, no cuesta más. Contratista y constructor. Exactamente. Igual y todavía que porque los electrones están. Entonces, hay 103, y en esta misma página, cuando consulte los 113, podrán ver cuáles son los edificios que tienen esa certificación y qué tipo de certificación. Me sorprendió ver que tenemos un edificio platino aquí en el Perú, pero también están los demás, ahí pueden encontrarlos todos. Y si me preguntan, pues hombre, esto es algo que permite vender mejor la imagen de quien construye, permite vender mejor la imagen de quien compra, permite tener una vida más agradable para quien está dentro del edificio, porque cuenta, lo más importante de un edificio son las personas, y claramente para el diseñador y para los fabricantes, para todos aquellos que tienen sus productos y que han contribuido con la certificación de un edificio dentro del concepto LEED. Y si este es un edificio que es LEED y yo fui el diseñador, yo quiero estar ahí presente. Si este es un edificio LEED y yo fui quien vendí los productos, pues yo quiero estar ahí presente. Si este es un edificio LEED y yo soy quien lo construí, pues yo quiero estar ahí presente. Si este es un edificio LEED y yo trabajo allí, pues yo le quiero contar a todo el mundo. Ese es el beneficio que está detrás de todo esto, que además de hacer un edificio que es muy bonito, que cumple con todos los parámetros normativos, que es seguro a todas las luces, que no me lo dejaron pasar, porque sí, porque me pidieron toda la información, me pidieron todos los cálculos, me pidieron absolutamente todo, pues hombre, hay que apuntarle a lo que tiene que ver con las construcciones LEED. Y bueno, hasta aquí lo que tenemos preparado para el día de hoy, pero pueden hacerme todas las preguntas que gusten, que tengan, y listo. Entonces, Orlando, estaré a tu disposición. Muchas gracias, ingeniero Orlov. Ingeniero Ardito, si gusta tomar la palabra, y nuevamente invitamos a los asistentes a que nos puedan hacer sus preguntas a través del panel preguntas o a través del chat, lo pueden hacer. Aló. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Frederick, por la estupenda presentación. Entre que el público se anima a hacer alguna pregunta, yo quería hacerte una. En el esquema de puntuación para la construcción LEED, básicamente se habla sobre materiales y procedimientos, y todo ello orientado efectivamente al uso eficiente de la energía. Sin embargo, de manera directa no he podido apreciar que se den puntos o bonificación por por disponer de una instalación eléctrica segura. Y eso significa obviamente un buen dimensionamiento de cables, una buena selección de dispositivos de protección,
el uso de dispositivos controladores de control horario, en fin. Puedo suponer de que se asume intrínsecamente de que eso debe estar contenido, pero quisiera que tú con la experiencia nos puedas compartir un poco sobre este tema. Sí, es absolutamente, lo dijiste, es absolutamente intrínseco que cuando yo voy a construir, como lo he mencionado, dentro del caso de la parte eléctrica, arrancamos con el artículo 91 del NEC, o de la norma colombiana, o de la norma peruana, de la norma mexicana, o venezolana, o cualquiera de ellas, que dice el artículo 91, que es igual para todos, se deben construir, se deben hacer instalaciones seguras, aunque no necesariamente eficientes, lo dice el NEC en su artículo 91. Vamos a pensar primero en la seguridad. Y todos los artículos del NEC, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, apuntan a que las instalaciones que yo voy a hacer son seguras. No, cada artículo me dice, uno por uno, que lo que yo esté haciendo al interior de una edificación, una unidad de vivienda, un centro comercial, un hospital, etcétera, debe estar plasmado dentro de los conceptos de la seguridad. Y entonces empieza el NEC y todas las partes normativas, desde el mismo momento de la concepción y el diseño, a decirme paso a paso cómo tengo que hacer seguro. Lo que no está permitido, por ejemplo, mencionamos el día de hoy el tema de fases, neutro y tierra. No sé en dónde y en qué parte de la historia para los latinoamericanos se desvió que el neutro y la tierra eran iguales. Conozco muchas instalaciones que el neutro y la tierra están unidos, y eso me genera una instalación que no es segura, porque lo que va a pasar es que cuando hay un cortocircuito que debía evacuarse por el sistema de puesta a tierra, va a correr por el sistema de neutro, lo que tiene interconectado otros circuitos, y obviamente me lo va a quemar, y eso es inseguro. Si yo leo adecuadamente, interpreto adecuadamente la norma, lo que voy a encontrar es que las instalaciones eléctricas son seguras. Mencionábamos hace un mes, cuando estábamos en el curso, dice que todas las instalaciones que puedan o no presentar humedad, que puedan tener o presentar humedad, deben tener una toma corriente del tipo Ground Fault Interrupter o GFCI. Entonces, cuando yo hago mi instalación en los baños, toma corrientes en los baños, en las cocinas, en las paredes de los mesones, en exteriores, pues debo poner una instalación o unos tomacorrientes que me garanticen esa protección GFCI. Eso me está diciendo que debe ser una instalación segura. Me está diciendo que una unidad de vivienda, me dice el NEC, una unidad de vivienda debe tener por lo menos 5 circuitos. Y cuando hablamos de una unidad de vivienda, no estamos hablando de cuántos metros cuadrados tenga. Entonces, ¿qué me dice el NEC? Que debe tener un circuito exclusivo para iluminación y fuerza, por lo menos uno. Vamos a dejarlo en uno, aunque por allá más adelante dice que deberíamos tener dos, pero un circuito de iluminación y fuerza, o sea, toma corrientes e iluminación. He visto una instalación completamente insegura. Cuando tú haces una instalación donde pones un breaker para las tomas y otro breaker para la iluminación, es lo más inseguro que hay, porque la iluminación no tiene protección. Entonces, también en alguna parte del camino alguien se desvió y dijo que lo mejor era hacer un circuito para iluminación y otro para fuerza. En ninguna parte lo hemos visto, lo hemos demostrado con cálculos, con todo lo demás, que eso es inseguro. Luego dice que va a haber un circuito exclusivo para pequeños artefactos de cocina de 20 amperios. Un circuito exclusivo para pequeños artefactos de cocina de 20 amperios. Debe haber un circuito exclusivo para los tomacorrientes que se encuentran en el mesón de la cocina. Eso está escrito también hace 1000 años y es seguro. Y si me van a entregar ahorita un diseño de una vivienda, lo primero que miro es el circuito exclusivo para pequeños artefactos de cocina, entendiendo como pequeños artefactos de cocina: la licuadora, la tostadora, la batidora y todos aquellos elementos que las personas, mi mamá, está conectando y desconectando permanentemente. Diferente al circuito
de alimentación general para equipos dedicados, solo para mesa de la cocina. Eso dice el NEC. 3. Un circuito exclusivo para baños de 20 amperios que alimenten los GFCI. Y entonces, debo tener otro circuito, ya van 3 circuitos independientes. Y el cuarto, un circuito exclusivo para lavandería y o plancha, lo dice específicamente el NEC. Un circuito de 20 amperios para lavandería y plancha. Y no debe tener otra salida, dice también la norma. Es segura, es eficiente. Pero si alguien viene y me dice acá, me dice, mira, es que yo tengo solo 2 circuitos, uno para el piso de abajo y otro para el piso de arriba, le digo, pues eso no tiene nada que ver con seguridad, ni con norma, ni con LEED. Es sencillamente una instalación insegura. Entonces, hacer instalaciones seguras, como tú muy bien lo mencionaste, se da por descontado. Hacer una instalación que no cumpla con uno solo de los artículos del NEC o de la norma que se maneje en cada país, que tiene que ser obviamente entre los conceptos seguros, pues sencillamente me saca de esa construcción y lo que va a generarme son problemas. Entonces, las instalaciones, y hay que mostrarlo, lo que estábamos haciendo en el día de hoy, es que no basta con meter un tubo, no basta con poner un circuito, y eso que hoy no hablamos de protecciones, pero no basta con poner las protecciones, todo tiene que estar adecuadamente dimensionado, todo está adecuadamente cumpliendo con un parámetro normativo que, por supuesto, a la final de todo este ejercicio nos va a llevar a tener una instalación absolutamente segura. Vale. Yo solamente para complementar la estupenda reflexión que nos has transmitido, te hacía la pregunta también porque el concepto LEED lo tenemos en mente básicamente pensado en lo que es construcción nueva, ¿no? Pero yo creo que también, creo, y es una opinión muy personal, cuando para quienes vivimos en viviendas antiguas, eh, no se nos haga muy lejano el hecho de poder adquirir un inmueble con certificación LEED. Podemos ir trabajando de a pocos para convertir nuestra pequeña casa o nuestro pequeño departamento en un sinónimo de seguridad y uso eficiente de la energía, apuntando a estos procesos. Y entonces la eficiencia y la seguridad parten básicamente del hecho de tener primero una buena instalación eléctrica y sobre la base de eso, pues montar todos aquellos parámetros, sugerencias y recomendaciones que nos manda el Green Building en general, ¿no? El proceso LEED. Sí, correcto. También, como tú lo dices, cualquier construcción se puede certificar dentro del concepto LEED, cualquier construcción, ya sea nueva, ya sea vieja. De hecho, recuerden que tenemos la norma que se llama OIM para edificios viejos. Y sí, claramente, si vamos a certificar un edificio dentro del concepto LEED, aunque como tú lo mencionas, hacerla segura no da puntos porque se da por descontado, lo primero que debería hacer el asesor es verificar el corazón de cualquier construcción, que es la parte eléctrica. Y entonces, yo siempre empiezo cuando alguien me solicita una pequeña inspección. Lo primero que hago es que abro el registro de corte o tablero, no sé cómo le llamemos, y dependiendo de lo que yo vea ahí, vamos a pensar que voy a una casa que tiene, qué sé yo, 12 circuitos, abro el tablero de 12 circuitos y si veo, no veo sino un neutro, no veo, o veo cantidad del neutro con la tierra, o veo que el tablero está mal peinado, los cables están revueltos, digo, esta instalación hay que cambiarla toda. Eso es, si así es dice, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Es más o menos lo que dice. Vale. Y Sandra Patricia Garzón Contreras nos pregunta, si al inicio hablaste del trabajo conjunto entre profesionales desde la planificación del proyecto, ¿cómo se puede promover esta nueva tendencia en dichos profesionales para que puedan innovar y cambiar el modo en que se vienen haciendo las cosas? Sí, eso que mencionábamos de un edificio nuevo o una gran lead, es lo que llama leadership
HRT, esta es esa primera reunión donde invitamos a todos los... diríamos que es como una consecuencia de lo que está cosas. Edificio LEED, para contestarle a nuestro asistente a nuestro panel, es invitar a contratistas que conozcan el concepto LEED, que me muestren por lo menos una certificación, que han tomado un curso nivel 251. Entonces yo lo que hago es aconsejarle al propietario del edificio: contrate por lo menos 2 de cada tema, 2 electricistas, 2 de aguas, 2 de tal. Pero pregúntenle si conocen el concepto LEED. ¿Por qué lo hacemos? Si este contratista ya conoce el concepto LEED, pues se puede meter en mi obra. Supongamos que el contratista eléctrico no sabe qué es LEED, entonces no conoce normas, y entonces viene y busca economía, entonces él piensa en ponerme su transformador en aceite porque es más barato. Entonces eso es lo primero. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Y cuál para incentivar a todos estos contratistas que todavía no están metidos en este concepto, que no solamente sirve para LEED, sirve para todo? Es decirles, vamos a abrir una licitación, vamos a hacer un proyecto, invitamos a todos los contratistas a participar, tendrán mayor puntaje o mayor posibilidad de ser aceptados los que conozcan el concepto LEED. Esto es una labor titánica. Aquí en el Perú existe el Perú Green Building Council, que está trabajando muy bien en el tema. Ayer conocí otras 2 compañías bien involucradas con el tema LEED, que hacen construcciones LEED. La zona de Surco, por ejemplo, en el Perú, es una zona bastante desarrollada, con varios proyectos ya dentro de la concepción LEED. Pero no nacimos aprendidos, alguien tiene que dar el primer paso. La invitación que yo hago a los contratistas es que se involucren en un curso, por lo menos en un nivel 251 de conocimiento, de entender de qué se trata, de manejar todos los conceptos y requisitos para que puedan participar en un proyecto que finalmente tiene grandes beneficios. El primero, que el propietario va a recuperar su inversión, o por lo menos no va a dilapidar su dinero pagándolo a un operador de red o poniendo productos de mala calidad. Y lo más importante, pues obviamente las personas que van a estar al interior de su edificio. Y de todas esas cosas buenas, no dañamos el planeta. O sea, no generamos emisiones de CO2, no generamos contaminación, etc. Entonces, ¿cómo incentivarlos? Pienso que Procobre lo está haciendo, por ejemplo, es una forma de dar a conocer que existen ciertos conceptos que me permiten hacer construcciones bien hechas y no voy a botar el dinero. Una última pregunta. Francisco Ríos nos pregunta, ¿nos pueden ampliar cuáles son o cuál sería la problemática de utilizar conductores de aluminio en las instalaciones eléctricas? Al interior. Al interior. Bueno, vamos a comentarle entonces a Francisco. Francisco, ¿no? Sí, correcto. Ok, entonces Francisco, ¿cuáles son los problemas de poner conductores de aluminio al interior? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que vamos a suponer que tenemos conductores al interior de una construcción. Todos los aparatos, me refiero a interruptores, tomacorrientes, breaker, tableros, etcétera, deben estar o deben ser también de aluminio. En el momento en que tú unas aluminio con cobre, pues vas a generar, y ese par galvánico no es otra cosa que una DC, y me va a generar a la postre un incendio espontáneo, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, lo primero, cuando yo tengo cobre con aluminio, es que voy a generar par galvánico. Unir 2 metales. El segundo, cuando tengo una instalación eléctrica por la que está circulando corriente, ese par galvánico se acelera. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo tengo una construcción, una instalación con cobre y con aluminio, pues siempre que circula corriente por un conductor, el conductor se calienta.
y siempre que un metal se calienta, el metal se dilata. Cuando ya no circula corriente, pues los metales se enfrían, por lo tanto se contraen. El cobre y muchos otros metales, como el aluminio también, siempre que circula corriente se calientan, pero el aluminio no se contrae con la misma rapidez con la que se dilata, mientras que los otros materiales, como el cobre, sí lo hacen. Entonces, si se calienta, se dilata, y si se enfría, se contrae. Diríamos que va a garantizar una sección de conductor por más tiempo. El aluminio tiene un fenómeno que se llama creep, se escribe C-R-E-E-P, creep. Es que cuando pasa la corriente se calienta y obviamente se dilata, pero él no se contrae. Y si tengo esa unión entre dos elementos que cuando se dilatan, cuando se calientan se dilatan, pero que cuando se enfrían se contraen, y el aluminio no lo hace, pues me va a generar un punto caliente. Y ese punto caliente a la postre, pues ya sabemos qué va a pasar. Nuevamente va a generar incendios espontáneos y todo lo demás. Entonces digamos que con esos dos criterios, ¿qué hacemos para evitar? Si por alguna razón encontramos que el aluminio, como era más barato, lo pusimos al interior de la unidad de vivienda, pero el usuario final, cuando va a salir al mercado, va a encontrar que todos los aparatos que venden en el mercado, o la gran mayoría, son en cobre o en bronce, pues va a conectar ese aparato que se dañó y va a generar un punto caliente que a la postre le puede generar un problema grande. ¿Cómo evitarlo? Utilizando elementos bimetálicos. ¿Qué recomiendan? El NEC no lo recomienda. El NEC hace desde el año 73 sacó el aluminio al interior de las unidades de vivienda. Algunos de nuestros países en sus normas lo aplican todavía, con algunas consideraciones. Si usted pone aluminio al interior de la unidad de vivienda, debería colocar un elemento bimetálico que me haga esa función de evitar el par galvánico cuando yo conecto mi conductor de aluminio con un aparato como un interruptor, toma corriente, GFCI, breaker, caja tablero, para minimizar esa dilatación. Y entonces ya tengo que el aluminio, con un aparato, tengo que ponerle otro elemento adicional. Igualmente, recomiendan algunas normas mexicanas, la colombiana, la peruana tal vez, hay que hacer un mantenimiento periódico cada 2 años. Es decir, tienes que hacer un ajuste a todas las uniones que tengan ese tipo de conexión de aluminio por el tema CRIP. Y es un tema que un ama de casa o un abogado o uno no va a estar permanentemente haciendo. Si no lo haces, puedes generar nuevamente un punto caliente. En conclusión, si lo tienes y si lo haces, pues hay que poner especial atención en esas instalaciones. Hay que hacerle un mantenimiento periódico, por lo menos una vez cada 2 años, revisar cómo están las instalaciones. Cuando tengas que cambiar un aparato por otro, tienes que verificar y garantizar que ese aparato sea de aluminio. Si vas a comprar un breaker, tienes que verificar que el contacto sea aluminio. Si vas a comprar un tablero, tienes que verificar que el tablero tenga barra en aluminio. Y bueno, en el mundo no se maneja en ningún aparato aluminio. Existen 3 marcas que yo conozco que sí tienen aluminio, pero que no son fáciles de conseguir, y si sale una persona normal que no conoce, estamos hablando entre nosotros, que somos conocedores, pero pensemos que sale mi tía, que nos conoce el tema, compra un interruptor porque le pareció bonito, pues puede generar un problema al interior. Y son muchas cosas las que hay que mencionar, pero era solamente como por repasar el tema de qué pasa con el aluminio al interior de una edificación. Además, recuerden, la norma dice que debo exceder de 60 grados Celsius. No utilizar conductores, entonces de 9 grados Celsius, pero miramos la tabla, recuerden lo que alguna vez mencionamos, en la columna de 60 grados Celsius, porque entonces todos los aparatos también están dimensionados, así sean cobre, para 60 grados, para 90. Bueno, creo que las preguntas de hoy han sido bastante interesantes y han complementado una estupenda presentación. Quiero agradecer nuevamente a nombre de Procobre Perú la asistencia de las personas que han concurrido a este webinar. Agradecerte, Frederick, por la estupenda exposición y agradecer a nuestros anfitriones el día de hoy por el espacio concedido. Debo recordarles que las presentaciones y la grabación de este webinar
la van a estar recibiendo a través de unas ligas por correo electrónico en aproximadamente unos 3 o 4 días. Dejo con Norma para que nos ayude a concluir este evento y de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Love, ingeniero Ardito. Gracias a todos los participantes por su tiempo, por su participación y esperamos que este tema que consideramos es muy importante sea para su puesta en práctica. Como ya comentamos, les enviaremos las ligas y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Buen día a todos.